Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Es importante a veces quebrantar estructuras, ¿no? Y a veces cómo cuesta quebrantar estructuras. La estructura más grande que a veces cuesta quebrantar es la de congregarse. Es la de congregarse porque, miren, después vienen a veces dolores de cabeza por causa de que hay gente que se desconecta. Hay gente que se desconecta y no tan solo se desconecta de un ministerio, se desconecta tal vez de una prédica, sino que se desconecta de lo que Dios está haciendo. Entonces es importante congregarnos. Decí conmigo, es importante congregarnos. Mire, la palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ¿quién está? Está Dios, el diablo, no sé, díjale. Está Dios, ¿no? También tal vez está el diablo, no sé yo. Depende de para qué estén congregados esos 2 o 3, ¿no? Capaz que están congregados para eso. Pero, mire, algo que hay que entender, mire, que hay que romper en este tiempo son culturas. A veces hay gente que tiene la cultura de, como digo, que le alcanza con el miércoles. Hay gente que son dominguistas, ¿no? No, yo con el domingo, pastor, estoy bien allá. Hay gente, sí, que por ahí no puede venir a las 2 reuniones, se entiende, por el trabajo, por distintas circunstancias, por ahí eventuales. Pero hay gente que tiene una costumbre de no congregarse. Mire, yo ayer le compartí a los jóvenes, antes de entrar a la palabra, yo ayer le compartí a los jóvenes y en especial a los que andan de novios, ¿no es cierto? Que yo le decía, miren, cuando uno ama a alguien, cuando amas a alguien, se te enciende la vida. ¿No es así? La saben esa, ¿eh? No, cuando amas a alguien, hay varios enamorados acá, y eso está bueno. Decile a tu esposa, está bueno, estoy enamorado todavía, decile. Cuando cuando alguien ama a otra persona en un noviazgo, mucho más aún, ¿no es cierto?, en un matrimonio, va a tratar de pasar el mayor tiempo con esa persona. Sin ser tóxico, obviamente, ¿no? Pero, no, pues están los tóxicos también. Pero cuando alguien ama a una persona, a veces hace hasta lo que parece imposible por llegar donde está su amado o su amada. Amén. Hay matrimonios que están a la distancia, hay matrimonios que por ahí en cierta manera están lejos, tal vez trabajan, o noviazgo, ¿no es cierto?, que uno trabaja, estudian todo, pero más allá que estén cansados en el estudio, más allá que hayan salido tarde del trabajo, lo que sea, yo le aseguro que ese chico o esa chica va a hacer lo imposible para ese día poder estar en contacto con su amado o con su amada, ¿no? A través de un mensaje, si es que es imposible verse físicamente, y si no, va a hacer lo necesario, diga conmigo, va a hacer lo necesario para estar con su amado. Entonces, yo me encuentro con un gran dilema, que hay mucha gente que dice estar enamorada de Dios o amar a Dios, pero no encuentro que haga ni lo posible. No le estoy hablando de lo imposible, sino lo posible por estar en la presencia de Dios. Como pastor, ¿cómo le vuelvo a decir? Hay gente que tiene la costumbre que no es buena o la mala costumbre de no congregarse. Entonces, después, ¿saben qué? Vienen esos mensajitos de emergencia. Pastor, ore, ¿sabe por qué se me levantó esto? No se te levantó, desgraciado. Le diste legalidad. Hay cosas que vienen, cosas que se levantan y uno va a orar. Pero ¿saben qué? En este último tiempo hay gente que se nos ha enojado porque muchas veces cuando vemos que están desconectados, sí, oramos para que se arrepienta. ¿Cómo? Para que te arrepienta. Pero hay situaciones que vos ya tendrías que tener la madurez. Si hubiese estado conectado, si hubiese estado en esa prédica del domingo, en esa prédica del miércoles, si hubiese estado en ese momento donde había una cita, te hubieses adelantado. La palabra de Dios te adelanta, la palabra de Dios te avisa. La palabra de Dios, en cierta manera, siempre a los hijos de Dios le adelanta lo que ha de venir. Pastores, que yo no sé cómo llegó esto a mi casa. ¿Sabes por qué no sabes? Porque estaba desconectado.
Porque en cierta manera una persona que se desconecta tarde o temprano deja de orar. ¿Usted sabe lo que es la oración? Amén, hay oración. Uno dice, bueno, a veces nosotros decimos que orar es hablar con Dios. Y muchos dicen, sí, oración no es tan solo hablar con Dios. Sí, oración es mucho más que hablar con Dios. Hay oración de fe, oración de justo, oración de intercesor. Hay niveles de oración. Pero la oración es el lenguaje donde nos comunicamos con el Padre, con nuestro amado. Y yo le decía a los chicos ayer que por ahí están de novio, les decía, yo no creo que pasen un día, un mes, una semana sin hablar con su novio, sin hablar con su amado. ¿Por qué? Porque ya vio que no es por discriminar, pero las mujeres digan, ¿qué pasó? ¿Ya no me ama? ¿Qué estuviste haciendo que no me mandaste el mensaje? O el varón comenzará a decir, ¿pero qué pasó que ya no está? ¿Por qué? Porque cuando hay incomunicación, se corta el lazo, ya no hay algo que se esté formando, ya no hay algo que en cierta manera los une, y tarde o temprano esa desconexión o esa incomunicación puede provocar que entren terceros, pueden provocar que en cierta manera se surjan problemas. Y en lo espiritual es así, hermano. Si usted dice amar a Dios, yo creo que tendría que ser un hombre y una mujer que haga lo posible y hasta lo imposible por estar en la presencia de Dios. Amén. Amén. Si usted dice amar, si no, bueno, porque recuerden que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Estaba duro el pastor hoy, ¿no? No, porque si usted dice amar a Dios, tiene que demostrarlo. ¿No es así? Bueno, le puede decir a tu señora, te amo, sí, gordita, te amo, pero la tratá como el trapo de piso. ¿No? Porque no coincide lo que decís con lo que hacés. O te amo, gordita, ¿sabes que sos lo más importante de mi vida? Así algunos para San Valentín. Una fiesta pagana, hermano, pero mucho para San Valentín, las flores, los bomboncitos, y que te amo y que te quiero. Y el resto del año, no tengo tiempo para vos, tengo que ir con los chicos, con distintas cosas. Y así la mujer también, ¿no? Entonces, la cultura nos ha enseñado que cuando necesitamos de Dios, cuando necesitamos de Él, recién nos acordamos que tenemos un amado. Recién me acuerdo que tengo un esposo. Vio que la palabra de Dios dice que Cristo es el esposo de la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? Dígalo, nosotros. Le está pegando la palabra, gloria a Dios y le está pegando. Ahora, ¿por qué le quiero hablar de esto? ¿Por qué hice esta introducción? Porque hoy Dios me trae una palabra bastante especial. Y es una palabra donde la Escritura habla de una estrategia del reino de las tinieblas a través del engaño. Vaya a Josué capítulo 9. Josué capítulo 9. Dice, cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, desde el Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, y hace una lista, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Pero los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia. ¿De qué usaron? Pues fueron y fingieron ser embajadores, tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino roto y remendados, zapatos viejos recocidos en sus pies, con vestido viejo sobre sí, y todo el pan que traía para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los israelitas, nosotros hemos venido de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Amén. Y sigue la historia. Ahora, yo quiero comenzar a hablarle un poco de esto. Diga conmigo, alianza. Una alianza es un acuerdo, pero también es un pacto. Aquellos que están casados tenemos un anillo que le llamamos alianzas, ¿no? Y es un pacto donde en cierta manera nos recuerda que hicimos un pacto con una mujer, que hicimos un pacto con un hombre, de convivir, de llevar una vida juntos, de formar una familia y tantas cosas. Pero lo que yo quiero hablarle de hoy, por eso le hablaba en cierta manera de entrada del tema de romper esa costumbre que por ahí uno tiene, romper esa costumbre que por ahí uno tiene de no congregarse, de no tener esa búsqueda de Dios, de no tener ese hambre por la presencia de Dios. Es por causa
de que Israel estaba viviendo un tiempo muy bueno en donde Dios lo estaba introduciendo en la tierra prometida. Israel estaba viviendo un tiempo donde Dios estaba cumpliendo las promesas. Israel a través de Josué estaba trayendo un tiempo de liberación, un tiempo de restauración, un tiempo donde cada tribu estaba posicionándose en el territorio que Dios le había dado. Y la palabra de hoy comienza hablando que Dios dice que comenzó a decirle que él iba a echar afuera todo aquel pueblo, los jebuseos, los heveos, los eteos, los amorreos, toda aquella gente que por años habían ocupado y habían usurpado la tierra que le pertenecía al rey, a los hijos de Dios, al pueblo de Israel. Ahora, la palabra de Dios en Éxodo 34, versículo 11, yo se lo voy a leer, si usted quiere anótelo, dice: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia. ¿Qué decía? ¿Yo qué? Hecho. Significa usted cuando echa a alguien, ¿no? O cuando usted echa fuera algo, o echa fuera el perro de la casa, o echa fuera el patio, ¿no es cierto? ¿Qué le dice? Salí de acá, andate afuera. No, que el perro ahí te dice, no, te mira con la no, mejor quédate adentro. No, usted dice, no, este desgraciado lo saco afuera porque me rompe todo en la casa, ¿no? O el gato, no sé a quién echa, pero cuando usted echa a alguien, se asegura de que esa cosa o esa persona se vaya, ¿o no es así? Entonces, la palabra de Dios en Éxodo 34, un tiempito antes de que Josué pasara al otro lado del Jordán, le dice y le habla a Josué y le habla a Dios al pueblo y le dice: guarda lo que yo te mando hoy. Guardar significa escuchar y poner por obra lo que yo te mando hoy. Y dice: yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Guárdate de hacer alianza. Y mire qué interesante, por eso le hablo de estar conectado con lo que Dios está haciendo, de estar conectado con la palabra que Dios está soltando, de estar congregándose continuamente, de estar orando continuamente, de estar ayunando continuamente. ¿Por qué? Porque Dios te habla de antemano y te dice las cosas que van a hacerte bien o las cosas que en cierta manera no tenés que hacer para que no te vaya mal. Entonces Dios le habla mucho tiempo antes a Josué y al pueblo que iba a pasar a la tierra prometida. Mira que yo tengo un diseño, es echar a todo morador que está en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque es un pueblo antidios, porque ya llegó su tiempo, porque yo voy a cumplir mi promesa de que todo lo que ellos han disfrutado por años te sea transferido, te sea en cierta manera entregado y vos te posiciones en la palabra, en la promesa, en la tierra que yo te he mandado a tomar. Ahora le dijo, pero ¿sabés qué? Tené cuidado, guardá. En cierta manera le dijo, tené cuidado de escuchar y poner por obra la palabra que yo te entrego. ¿Y cuál era la palabra que Dios le entregaba? Que él le decía, yo ¿sabés qué? El diseño mío es echar afuera todos esos pueblos que son antidios, esos pueblos que en cierta manera han estado disfrutando de lo que te pertenece, han estado disfrutando y han tenido un tiempo hasta que yo dije ya está, y es el tiempo de que tú tomes lo que te he preparado. Y dice, pero guárdate de hacer alianza. Dice, guárdate esa alianza con los moradores de esa tierra donde vas a entrar. Entonces Dios le estaba diciendo, mira, mi diseño es que yo voy a ir delante tuyo y a través tuyo voy a echar fuera a todos esos moradores. Eso es tuyo, la tierra es tuya, te pertenece. No tenés que darle explicación, no tenés que empezar a hacer alianza, no tenés que en cierta manera ser más bueno que Dios. Saben que muchas veces creemos que somos más buenos que Dios. Dios dijo, tenés que echar de tu vida, tenés que echar de tu casa, tenés que sacar todo esto. Pero ¿sabes qué? Me parece que Dios se equivocó, pero seguro que va a echar a esto, seguro que va a echar a aquello. No, me parece que Dios se equivocó. Entonces Él le dice, guarda de hacer alianza con los moradores de la tierra donde vas a entrar. ¿Para qué? Para que no te sean de tropiezo en medio de ti. Entonces había un diseño de Dios y había un consejo de Dios, y era que en cierta manera Él echaba fuera a todos esos pueblos y le decía, guarda con en cierta manera hacer alianza, con practicar sus costumbres, con adquirir algo de la cultura que esos pueblos tenían. ¿Por qué? Porque si lo haces te van a hacer de tropiezo, y cuando algo te tropiezo es algo que te hace caer. ¿Cuántos nos han tropezado en la vida? En lo natural, ¿cuántos no han comprado terreno? Ibas caminando por una vereda, lo más bien, viendo los pajaritos, no sé qué ibas viendo, y de pronto te encontraste viendo estrellas, ¿no? Te caíste, te pelaste, o ibas en bici, se te cruzó el perro, ibas en moto, los chicos andan en moto, y algo te cruzó ese incircunciso que te atravesó el auto.
y ¡pum!, te caíste. Fue de tropiezo, te detuvo en tu caminar, te detuvo en la dirección que iba, te detuvo en lo que vos estabas haciendo. El tropiezo viene para estancar y detener el movimiento. Diga conmigo, el tropiezo viene para detener el movimiento. Ahora, Satanás pone tropiezo ¿para qué? Para detener el movimiento de Dios en tu vida. Había un movimiento de Dios, había un tiempo profético que se estaba cumpliendo. ¿Cuál, pastor? El tiempo en donde Dios estaba introduciendo a su pueblo a esa tierra que le había prometido cuando salió de Egipto, a ese lugar donde las cosas prosperaban, a esa tierra donde fluía la leche y la miel. Significa que era una tierra muy buena, una tierra que donde los que sembraba se iba a dar, donde lo que los israelitas quisieran emprender se iba a dar. Entonces Dios lo estaba introduciendo a esa tierra, pero le dice, cuidado que yo echo fuera. Mi diseño es echar fuera, no dejar vestigio, no dejar recuerdo, no dejar costumbre, no dejar altares, no dejar nada que recuerde la memoria de esos pueblos. Dice, y cuídate de hacer alianza, porque serán tropezadero en medio de ti. Dice, derribarán sus altares. ¿Qué dice? Fíjense en qué interesante. Derribarás sus altares, quebrarás sus estatuas, cortarás su imagen de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo Dios en nombre es celoso. Dios celoso es. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Alguna vez usted fue celoso? ¿O sufrió de alguien celoso? Hay celos que son malos, porque hay celos enfermizos, ¿no? Muchos hacen, amén, pastor. No sé si me dicen que sufrieron o que son celosos, no sé. Pero, no, el celoso tiene una característica. Mire, hay celos que son buenos. Dice que en un momento Jesús entra al templo y cuando entra al templo se encuentra que en el templo habían puesto de paloma, puesto de corderito, habían armado un negocio en el templo. En cierta manera vendían lo que el pueblo de Israel tenía que llevar para ofrendar a Dios. Pero se había transformado en un negocio donde se habían olvidado de Dios en realidad. Entonces cuando Dios entró al templo dice que sintió celos. En cierta manera el celo es algo bueno en los niveles o en lo donde Dios muestra en ese celo, donde en cierta manera no, yo no me voy a contaminar, esto es mío, esto es propio, esto en cierta manera yo no lo puedo echar a perder. Ese es el celo. Dice, y Dios es celoso, por eso Dios dice, derribará sus altares, quebrarán sus estatuas. Digamos, quebrarán toda la idolatría, porque Dios dice, yo no comparto altares con ningún otro Dios, o con ninguna otra cosa que se llame Dios. Entonces, hay un problema que muchas veces creemos que tenemos o que podemos vivir con Dios en nuestro corazón cuando lo recibimos. Decimos que Dios está en nuestro corazón, pero no le dejamos a Dios manejar las demás áreas de nuestra vida. No le dejamos tal vez manejar a Dios el área sexual, el área financiera, cómo criar a la familia, cómo criar a los hijos, cuando en realidad el diseño de Dios es que desarraigue todo el diseño pagano, todo aquel diseño que venía de una cultura ancestral, todo aquel diseño de idolatría que tal vez vos formaste. ¿Para qué? Para que no haya tropezadero, para que esa tierra te reconozca, para que puedas entrar en el tiempo de la bendición. Amén. Entonces dice, Dios es celoso, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque te harán fornicar en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de su sacrificio. Entonces, en esta mañana, Dios nos trae una palabra interesante, porque nos está hablando de un tiempo de cumplimiento. Diga conmigo, un tiempo de cumplimientos. Un tiempo donde Dios está hablando de que Él va a echar fuera todo aquello que está ocupando la herencia que Él ya ha predestinado para tu vida y tu familia. Pero hay algo interesante y alguna alerta roja que Dios prende y dice que cuando Él eche fuera todo eso y cuando el cumplimiento de la palabra esté sobre tu vida, procures quebrantar todo aquel diseño, procures quebrantar todas aquellas costumbres, pensamientos que te pueden alejar de servir a Dios y te pueden llevar a hacerte inclinar ante otras cosas que no son Dios. Mire, a veces hemos conocido gente que cuando Dios la bendice, la bendición se transforma en su Dios. ¿Cómo, pastor, esto? Es que, pastor, ¿sabes qué? Dios me bendijo porque yo no tenía auto. Y ahora que tengo auto, el domingo no puedo ir a la iglesia porque está lindo para ir al río.
El domingo no puedo ir a la iglesia porque yo que el auto lleva combustible y no sé qué más. Pero antes, cuando no tenías el auto, llegabas caminando, llegabas tal vez en bicicleta, no sé, porque estabas tan enamorado de Dios que hacías lo imposible por llegar a la casa de Dios, que hacías lo imposible por venir a su presencia. Pero algo fue de tropiezo, algo dejaste de la cultura vieja que luego salió y te comenzó a estancar y a detener en el avance. Mire, si Dios ha hecho cosas buenas sobre tu vida, no te quedes en lo bueno porque Dios tiene algo muy bueno. Y si algo Dios ha hecho en tu vida muy bueno, no te quedes en lo muy bueno porque Dios tiene lo excelente. La palabra de Dios dice que sus caminos son de gloria en gloria. Pero a veces cuando no quebrantamos cultura y dejamos vestigios, altares, cosas que todavía están en nuestra vida, que pueden hacernos desviar, a veces cuando viene lo bueno, ya está lo bueno, pastor, antes estaba mal y ahora estoy bien y bueno, está mejor, sí, está mejor. Pero ¿por qué te estancan lo bueno si Dios te quiere dar lo muy bueno? Amén. ¿Me va siguiendo hasta allí? Entonces, Dios le estaba diciendo algo interesante. No hagas alianza. Diga conmigo, hoy tengo que quebrantar toda alianza que no sea la de Dios. La única alianza que tienes que hacer es con Dios. Si quieres que las cosas te vayan bien, tenés que quebrantar toda alianza con bicharracos. ¿Cuál es bicharraco? Todo lo que es del inframundo. Pastores, que yo tengo santo, que yo no sé, estoy con esto, con aquello. Todo lo que no sea Dios es idolatría. Amén. Y a veces nosotros mismos nos transformamos en nuestro Dios. A veces los bienes, a veces lo que Dios nos ha dado se transforma en nuestro Dios. Es que a veces, pastores, que yo no voy, porque si voy a la iglesia el gordito se me enoja, cuando llego a la casa está con cara de caballo triste, ¿no? Es que a veces, pastor, no voy a la casa porque si cuando llego a la casa mi esposa parece la Jezabel encarnada en la actualidad, 3.0 actualizada encima. ¿No? Imagínense, si Jezabel era brava en la antigüedad, en la escritura, una mujer actualizada, ¿no? Y así estamos, y se transforma en un tropezadero aquello que dejamos en lugar de seguir a Dios. Pero pastores, ¿qué? ¿Se va a romper mi matrimonio? No, no se va a romper tu matrimonio. Satanás sabe que si él te estanca y le comenzás a quedarte, ¿por qué? Y para que no se enoje mi esposo que todavía no se congrega, mi esposa que todavía no se congrega. Entonces, ¿cuándo va a haber cambio? ¿Te das cuenta cuánto va a haber cambio? No va a haber cambio, es una mentira el rey latino y vas a andar bien. Es que sí, que este domingo nos quedamos, pastor. Tuvimos un tiempo para nosotros dos. Está bueno tener tiempos en el matrimonio. Está bueno siempre cultivar el amor en el matrimonio. A veces dejar los hijos, ¿no es cierto?, encargados, si ya son grandes, dejarlo en la casa. Y tener ese tiempo. Pero ¿por qué tiene que ser justo en el tiempo donde tenés que estar en la presencia de tu amado? Porque es cultura, porque es idolatría, porque son costumbres paganas. Ahora, déjeme avanzar. Entonces, fíjense que en Éxodo 34, que sucede un tiempo antes que Josué 9, Dios ya le había hablado, le había anticipado a Josué: tené cuidado con esto. Vas a entrar a la tierra, vas a comenzar a conquistar, vas a comenzar a tener victoria, pero tené cuidado, porque hay astucia, hay engaño y estrategias del reino de las tinieblas. Entonces, Josué ya había conquistado 2 ciudades. Había derribado Jericó, pero impresionante, una ciudad donde parecía que nadie podía entrar. Dios le da la victoria de Jericó. Después derriba otra ciudad que es llamada Ai, también la conquistan. Y cuando tenía que ir por la tercera ciudad, todavía no partía y aparecen estos gabaonitas. Estos gabaonitas eran descendientes de heveos. Digamos, estaban dentro de lo que Dios había dicho que tenían que sacar de la tierra. Pero dice que estos gabaonitas escucharon lo que Josué y lo que Dios había hecho a través de Josué, que del otro lado del desierto habían derribado 5 reyes y de este lado habían derribado a Jericó, que era como el top, la ciudad más fortificada. Luego habían derribado Ai y ahora venían por su ciudad. Entonces dice que estos gabaonitas dijeron: no, contra ellos no vamos a poder pelear, contra ellos la verdad que Jehová está con ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar astucia, vamos a usar engaño y vamos a hacer que ellos pacten con nosotros. ¿Sabes qué?
el reino de las tinieblas saben que una alianza no se puede romper fácilmente. Saben que cuando Él te lleva a pactar una alianza con el reino de las tinieblas, será tropezadero. Satanás sabe que si vos no haces alianza con Él y Él no logra llevar una alianza contigo, no habrá nada que te detenga, no habrá nada que Él pueda hacer. Y el mejor arsenal que Él use para destruirte va a detener la fe, va a detener la confianza que tenés en Dios, va a apagar tu amor. Mire, Romanos 8, un pasaje muy conocido, Pablo dice, ni la muerte, ni la vida, ni la paz, ni la tribulación, ni la pobreza, ni la riqueza, ni lo alto, ni lo profundo, nada me separará del amor de Dios. ¿Qué estaba diciendo? Ni cuando vengan tiempos complicados, ni cuando vengan buenos tiempos, ni cuando en cierta manera parece que vaya todo bien, ni en cierta manera cuando parece que va todo mal. Yo sé que si me mantengo en el amor de Dios, la victoria la tengo asegurada. Eso es lo que decía Pablo. Pablo sabía que él no podía pactar. Pablo era un hombre que no hacía alianza. Pablo en un momento se encontraba en aprieto. Pablo en un momento se encontró preso. Pablo en un momento se encontró en circunstancias, pero no hizo pacto, no hizo alianza con las circunstancias. No comenzó a decir, ¿sabes qué? Parece que Dios se olvidó de mí porque hoy estoy en la cárcel. Parece que hoy se olvidó de mí porque mirá, vino esta circunstancia que me está confrontando. Sino que Pablo decía, bueno, esta circunstancia vino, pero yo mi pacto, mi alianza, mi matrimonio que tengo con Dios, mi matrimonio que tengo con Dios, nada lo puede romper. Nada lo puede romper. ¿Por qué? Porque él entendía de escritura. Pablo era alguien que se sabía la Torá de memoria, lo que llamamos Antiguo Testamento. Se la sabía de memoria porque él la había estudiado. Entonces Pablo, yo me imagino y sé que había leído Éxodo 34 porque ya estaba escrito cuando estaba el apóstol Pablo. Y él sabía que hacer alianza con algo que no era Dios, tarde o temprano le traería problemas. Tarde o temprano se le convertiría en tropezadero. Tarde o temprano se convertiría en algo que detendría lo que Dios estaba haciendo en la vida. Por eso él mismo decía lo de no tengan la costumbre de no congregarse y tantas otras cosas más. Pero ahora, fíjense en esto. Dice que los gabaonitas como no podían pelear, sabían que iban a ser destruidos por Israel, buscaron con engaño hacer un pacto. Y hay muchas cosas que Dios te está diciendo en esta mañana. Van a venir con engaño. ¿Para qué? Para que pactes. Para que en cierta manera caigas en el error de hacer alianza con algo que Dios ha dicho que Él va a exterminar. Amén. Dice que agarraron estos hombres, fingieron, diga conmigo, fingieron. Pues fueron y se fingieron embajadores. Tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados. Zapatos viejos recocidos en sus pies, con vestidos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de una tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel le respondieron a los hebeos, quizás habitás en medio de nosotros, ¿cómo podremos hacer alianza con vosotros? Y ellos le respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué le dijo, ¿quiénes sos y de dónde venís? Y ellos le respondieron, tus siervos han venido de tierra pero muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído de su fama y todo lo que ha hecho en Egipto y todo lo que le hizo a los dos reyes amorreos que estaban del otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestra mano provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decirle, nosotros somos siervos vuestros, ahora haced alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente cuando salimos de nuestra casa para el camino, el día que salimos para venir a nosotros. Y miren, ahora ya está seco y podrido. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Y helo aquí ya están rotos. También nuestros vestidos, nuestros zapatos ya están viejos a causa del muy largo camino que hemos hecho. Y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndole la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Miren, estos gabaonitas eran muy astutos. Y dijeron, estaban a 3 días de la ciudad de ellos. Era un camino de 3 días, era un camino corto. Entonces dijeron, no vamos a poder enfrentarlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que hagan alianza. Y sabían que el pueblo de Dios no podía romper una alianza después.
una palabra. No es como ahora que vos decís, sí, mañana voy a tu casa y mañana decís, no sabes que no pude. No, algo que se decía de palabra tenía una validez, tenía un peso. Entonces es que los gabaonitas se disfrazaron. Se disfrazaron de hombres que venían de tierra muy lejana. Dijeron, mirá, nuestro vestido cuando salimos estaba nuevo y ahora están todos rotos. El pan estaba calentito, lo sacamos del horno, pero ahora ya está seco y mohoso. Y todo esto fue un disfraz, fue una estrategia ¿para qué? Para que Israel cayera en la trampa de estos gabaonitas. Y ahora dice que y lo más interesante y lo más triste es que, dice que ellos dijeron, pero pará. ¿Y si ustedes están en medio de esto, en medio del listado que Dios dijo que no teníamos que hacer alianza? Y ellos le dijeron, no, ¿sabes qué? Y comenzaron a adular. Diga conmigo, comenzaron a adular. Comenzaron, ¿saben qué? A hablar dulcemente. ¿Saben qué? Hemos conocido lo que Dios hizo a través de tu vida. Sabemos que Dios se manifiesta a través de ustedes. Sabemos que Dios derribó y comenzaron a hablarle de todo lo que Israel, en cierta manera, era en Dios. A tal punto que fue tanto que, wow, levantaron el orgullo, levantaron el ego de Josué y de sus príncipes y de su guerrero. Entonces agarraron y dijeron, ¿saben qué? No, esto dicen la verdad. ¿Saben qué? Hagamos pacto. Si esto tienen la verdad, si vienen mirá, la fama cómo llegó tan lejos. Si esto para que tengan la ropa rota así, tienen que haber venido, no sé, de un año de camino, debe estar, no sé, en el otro lado del mundo. Pero qué fama, qué bueno. Y dice que agarraron y comieron el pan mohoso y bebieron el vino viejo. Y dice que hicieron pacto con ellos. ¿Qué hicieron? Entonces, justo lo que Dios le había dicho, no hagan pacto, terminan haciéndolo. ¿Por qué? Porque vino gente disfrazada, vino gente que en cierta manera no quería ser destruida, gente que entendía que había un juicio de Dios sobre ellos por causa de todo lo que ellos habían hecho contra Dios, pero se quisieron meter, se quisieron introducir y formar parte del pueblo de Israel. Entonces Josué le dijo, ¿sabes qué? Hacemos pacto, ahora su pueblo será mi pueblo, ahora van a pasar a ser parte de nuestro pueblo, pero dice que no consultaron a Jehová. Y miren, dice, los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y esta es la palabra que Dios te está trayendo para adelantarte a lo que está por venir a tu vida. Por eso es necesario congregarse. Dios te dice, viene un cumplimiento de palabra, viene un tiempo de conquista, viene un tiempo donde Dios te dice, te pasaré a la tierra prometida. Viene cada palabra que Él te ha hablado, va a traer un cumplimiento. Pero te dice, cuidado, el diablo es astuto. Diga conmigo, el diablo es astuto. Vio que en Génesis 3, cuando se aparece la serpiente, dice, y la serpiente era muy astuta. Y Satanás, cuando no puede venir de frente contra ti, va a venir disfrazado. Va a venir disfrazado de ángel de luz, va a venir disfrazado de alguien bueno, va a venir disfrazado de aquel que, wow, qué lindo que lo que Dios está haciendo sobre tu vida. ¿Sabes qué? Yo también quiero de lo mismo. Vení, ministrame, vení, ungime, vení, contame lo que Dios está haciendo con tu vida. Cuidado de dar de tus provisiones a aquello que Dios ha determinado destruir. Dice que este pueblo estaba destinado a ser destruido. Este pueblo estaba destinado a ser borrado de la faz de la tierra. Ahora, dice que estos príncipes y Josué hicieron algo que no habían hecho hasta ese momento. Tomar una decisión sin consultar a Jehová. Satanás vino, este pueblo vino y lo enredó tanto en adulación. Ustedes son los guerreros, ustedes son el mejor ejército, son los del momento, son aquellos que están a tal punto que se olvidaron de consultar a Dios. Y muchas veces en la vida personal, cuando esto lo llevo a lo espiritual, acá Dios está hablando de ámbitos espirituales. Diga conmigo, Dios está hablando de ámbitos espirituales. Y Dios este tiempo ha venido trayendo enseñanzas, ha venido trayendo prédicas. Yo le hablaba en el taller de los hombres el otro día de los jebuseos también, donde David sube a la fortaleza, toma la fortaleza y echa fuera todo jebuseo. Algo que por causa de este pacto después no habían podido hacer. Afectó hasta los tiempos de David este pacto. Entonces, había algo que Dios había dicho, lo tenemos que echar fuera. ¿Y cuántas veces, si hablamos de ámbitos espirituales, hay cosas que vos sabés que en tu vida tendrías que haberle echado fuera?
Hay cosas que Dios te dice, estos pensamientos no pueden estar en tu vida. Esta forma de moverte no puede estar en tu vida. ¿Querés sentar en la tierra prometida? Yo también quiero meterte en la tierra prometida. Pero tenés que cambiar ese lenguaje. Tenés que sacar ese lenguaje alternado, ese lenguaje que habla del inframundo, ese lenguaje que habla de lo bajo. Tenés que quebrantar la idolatría, echar fuera el hebeo, echar fuera el jebuseo, el amorreo. Significa en lo espiritual, sacar todo esos espíritus que venían cargados en tu vida, que venían cargados en tu conciencia, en tu manera pensante. Tenés que echarlo fuera. No podés decir, pastor, ¿sabe qué? Yo le creo a Dios, yo tengo fe en Dios, pero hablar de una manera equivocada. No podés decir, yo creo en Dios, yo confío en Dios, pero luego estar arrodillando ante santo. No podés decir, yo amo a Dios, yo creo en Dios, quiero el cumplimiento de la palabra de Dios, pero cuando nadie te ve, estar metido en la red haciendo lo indebido. ¿Se entiende? Esos son espíritus que vienen a seducirte. Esos son espíritus como los hebeos que vienen a hacer alianza y te dicen, no me saques, todavía no es el tiempo de que me saque. Cuando Dios ha dicho, échalo fuera. Cuando Dios ha dicho, es el tiempo en que yo echaré fuera la fornicación, el adulterio, la mentira, el enojo, la falta de perdón. Echaré fuera de tu vida todo aquello que te está siendo de tropiezo. Hay muchas cosas que son de tropiezo en nuestra vida, para que la palabra de Dios se pueda naturalizar. Y después nos frustramos porque vemos que la palabra de Dios no se cumple. Pero a veces la palabra de Dios no se cumple porque hay algo de tropiezo en tu vida. Tal vez todavía, como digo, mantenés esas relaciones que vos sabés que tendrías que haber cortado. Todavía mantenés esa costumbre que vos tendrías que haber sacado. Se te presenta un gigante y lo primero que haces es correr. Se te presenta un gigante, una circunstancia difícil, y en vez de decir, ¿quién es este incircunciso para que se presente en mi vida? Y como dijo David, yo voy y lo derroto en el nombre de Jehová. Está como un Saúl escondido. Está como un Saúl diciendo, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Porque se te presentó un gigante, porque algo te está hablando de que ya no hay oportunidad, algo te está cerrando el paso a la tierra prometida. En un momento hubieron una generación con Moisés que tenía que entrar a la tierra prometida. Pero ¿saben por qué no pudieron entrar? Porque nunca sacaron a Egipto de su corazón. Y Egipto era todo lo que era el miedo, representaba el pasado, representaba todo lo que era anti Dios. A ellos un día les faltaba agua, Moisés, nos trajiste a morir. Al otro día les faltaba pan, Moisés, nos trajiste a morir. Y todos los días era lo mismo. Todos los días habían ciclos que se repetían, que llevaban a ser de tropiezo al pueblo de Israel. Y en un momento cuando Dios dice, pasen a la tierra, vayan a inspeccionarla, vuelven 12 espías, pero 2 dicen, la tierra es buena, la tierra fluye leche y miel, hay gigantes, pero subamos y los venceremos. Pero 10 dicen, no, ¿sabes qué? Somos como langosta, tenemos miedo. Si subimos, Dios nos dijo que la tierra estaba muy buena, pero hay gente armada, hay gente guerrera, ahí están los jebuseos, los amorreos, los fereceos, todo eso que Dios le había dicho. Y comenzaron a verse como langosta y comenzaron a tropezar. Y su mente que todavía estaba en Egipto, su mente que todavía le decía que era un esclavo, por no sacar ese ADN de esclavo que todavía tenían, no se veían, no podían ver los guerreros que ya eran. Entonces, Dios te dice en esta mañana, hay cosas que van a venir disfrazadas en este tiempo. Hay cosas que se te van a presentar, incluso tal vez a decirte, ¿sabes qué? Está muy bueno lo que Dios está haciendo. Yo quiero más de lo que Dios tiene. Una cosa es hablar y predicar, una cosa es evangelizar, pero otra cosa es hacer alianza. Cuando uno hace alianza, como digo, pacta, y tarde o temprano ese pacto se tiene que cumplir. Entonces, dice que ellos comieron, miren qué interesante, ellos comieron. Yo digo, ¿quién de ustedes se comería un pan podrido? ¿No? Pan duro, capaz que dice, bueno, lo agarro. Aquellos que tienen dentadura débil dicen, no, ni me acerco al pan duro. Capaz que quedo sin la persiana, como dicen algunos. Algunos dirán, pero pastor, agarro el pan y lo remojo, ¿sí? Cuando hay un pancito duro, veo que uno agarra y lo remoja y ¡guau! Recupera. Pero yo no creo que ninguno se coma un pan. ¿Vio que cuando deja pasar los días el pan se pone verde, mohoso, cría hongos? ¿Y usted se animaría a comer eso? ¿No? Teniendo un pan bueno. Si usted dice, es el único alimento, bueno, capaz vamos a sobrevivir, le limpia un poquito. Pero teniendo pan bueno, ¿comería pan podrido? ¿Y saben qué?
Eso es lo que muchos hacemos en el ámbito espiritual. Dios nos trae una buena palabra, Dios nos trae un buen pan. Veo que no hay nada más rico que el pan recién salido del horno, ¿no? Hasta el dicho que dice que se vende como pan. ¿Por qué es lo más rico? Yo cuando hacen panes caseros, bueno, cuando vais justo lo hice a la panadería, pero capaz que me mando 1 kilo solo. ¿No? Porque es como que lo comé y está riquísimo. Y eso está bueno. Pero a veces muchos tienen ese pan recién horneado, ese pan que tiene los nutrientes, ese pan que te va a hacer bien a tu vida, y anda buscando en los tachos el pan mozo. Y yo me asombro de Josué. Me asombro cómo Josué fue enredado en eso también. Un hombre con visión, un hombre que dijo, subamos y comámoslos como pan, quebrantemos a esos gigantes, no hay nadie como mi Dios, y nosotros no vamos solos, vamos con Dios, dijo junto con Caleb. Y estaban viendo el cumplimiento de la palabra, pero algo sucedió. Que hicieron alianza, y esa alianza los llevó a tomar un vino viejo y un pan podrido. ¿Y saben qué? Dios tiene un vino nuevo. Él dijo cuando hizo la Santa Cena o la Cena del Señor, esto es el nuevo pacto. Diga conmigo, esto es el nuevo pacto. Y dice que tomó una porción de pan, la partió y la dio de comer a sus discípulos. Y le dijo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Y después dice que tomó una copa de vino. La tomó esa copa de vino y era un vino muy bueno. Y dice que lo dio de beber a sus discípulos y le dijo, esta representa mi sangre que será derramada en el día de mañana por ustedes en la cruz. Ahora, qué interesante que Dios hable del pan y del vino como un nuevo pacto. Y qué interesante que Josué, cuando hace pacto, lo que comenzó inmediatamente a consumir fue un vino viejo y un pan mozo. Y hay mucha gente, hay muchos espíritus, hay muchas cosas, muchas voces que te hacen comer ese vino viejo. Y uno dice, pero pasa, pastor, que el vino añejo, ¿no? Es mejor. No. Pero en lo espiritual el vino añejo representa algo que ya está echado a perder. Y muchos han quedado con esas estructuras mentales, con esa religión, con lo bueno que ese vino, tal vez hace 5 años era muy bueno ese vino. Pero ahora ya es tiempo de ir por lo nuevo que tiene Dios. Dios tiene cada día un vino nuevo. Dios tiene cada mañana una nueva misericordia. Dios tiene cada mañana un nuevo pan. Y muchos saben qué, por no congregarse, por no seguir orando, están comiendo tal vez un pan que le dieron. Tal vez una prédica, qué buena, pero del año pasado. Un pan añejo. Esa prédica sirvió para el año pasado. Es que, pastor, que esta me sirve para ahora. Bueno, si te sirve es que venís atrasado en los tiempos entonces. Acelerale. Decirle al que tenés al lado, acelerale. Entonces, cuidado con los pactos que haces en el ámbito natural y en el ámbito espiritual. Porque tal vez te vas a encontrar comiendo un pan que está echado a perder y que te va a hacer daño al cuerpo. Un pan que está podrido, algún alimento que está podrido y usted lo consume, tarde o temprano le va a provocar una indigestión, le va a provocar una enfermedad, le puede provocar algo malo a su cuerpo. Entonces, Dios me decía en esta mañana, cuidado, que cuando uno no consulta a Dios, que cuando uno no está conectado con Dios, como pasó con Josué y los príncipes, dice que terminaron comiendo un pan añejo, un pan que no estaba destinado para ello, un alimento, una enseñanza. El pan representa la enseñanza, el pan representa la palabra de Dios, el pan representa una filosofía. Entonces hay mucha gente, muchos hijos de Dios, muchos que son príncipes, que son en realidad gente que tal vez ya están en un lugar de autoridad, gente que ya está, que Dios lo posicionó, lo trasladó de las tinieblas, como dice Efesios. Los arranqué de la vieja obra, los trasladé de la tiniebla y los puse sentado a la diestra junto con Cristo. Esa es la posición de un hijo de Dios. Pero muchos hijos de Dios en este tiempo se están comenzando a oír voces extrañas, se están comenzando a quedar estancados, se están comenzando a quedar con ese pan añejo, con ese vino. Ah, pero que está muy bueno, pastor. Es que mirá, que esto está muy bueno, pero Dios te dice, guarda de lo que yo te mando hoy, que yo he hecho delante de tu presencia.
y nombra a todos los espíritus esto. Entonces Dios te está diciendo, para entrar a la tierra prometida, para alcanzarla al 100%, para que la palabra se establezca, y no tan solo se establezca, sino que comience a producir en tu vida, tendrás que echar a esos espíritus que todavía hay áreas de tu vida que gobiernan. Tal vez es el carácter, tal vez son los miedos, los temores, la falta de perdón, y usted póngale el nombre que usted quiera, porque yo sé que el Espíritu le está trayendo esas cosas que usted sabe que están mal y que no están conforme a la voluntad de Dios. Y esos pactos, mientras usted mantenga esos pactos, mientras usted mantenga esa alianza con esos espíritus, como hizo Josué, con ese pueblo que tenía que haberlo en cierta manera exterminado. Él dijo, no, nadie lo va a exterminar, ustedes vivirán. Entonces se puso como en un lugar de Dios. Josué al ser engañado, Josué al comer el pan mohoso, Josué al comer el vino viejo, ¿qué hizo? Se puso a decretar algo contrario a lo que Dios había decretado. Dios había decretado exterminar a ese pueblo, pero Josué le perdonó la vida. ¿Y saben qué? Se encontraron con un gran problema que después siguieron marchando, y cuando llegaron a los 3 días a la ciudad de Gabaón, se dieron cuenta que habían sido engañados. Pero ya era tarde, ya ellos habían hecho un pacto, ya ellos habían hecho una alianza. Dijo Josué, ¿saben qué? No podemos matar a esta gente, no podemos exterminarla, porque aunque Dios ahora nos está dando la orden, hay un pacto que nosotros hemos hecho, y en cierta manera si rompemos ese pacto también vamos a estar mal ante Dios, porque ellos entendían que no podían romper un pacto. Su palabra, dice la Biblia, tu sí sea un sí y tu no sea un no. Entonces Dios nos enseña que nuestra palabra tiene un peso en lo espiritual, y cuando nosotros decimos, no, yo esto todavía no lo voy a sacar de mi vida, o yo todavía no es el tiempo, Satanás dice, ok, yo tomo esa palabra, todavía no es mi tiempo de irme de tu vida, todavía no es el tiempo de irme de tu finanza, todavía no es el tiempo de irme de todo aquello donde yo estoy gobernando. Entonces tu boca, decirle al que está al lado, tu boca tiene que declarar lo que Dios ha declarado. Pero ¿cómo vamos a saber lo que Dios ha declarado si en cierta manera no estamos conectados? Dice que Josué no le consultó a Jehová. Josué tenía sacerdotes. Josué tenía un diseño que Dios le había dado donde él se comunicaba con Dios. Pero prefirió decir, no, esta decisión no se la tengo que llevar a Dios. Esta decisión en cierta manera no le corresponde tomarla a Dios. ¿Por qué? Porque su orgullo se había levantado. Porque le había hablado tan lindo a este pueblo. Le había endulzado tanto los oídos que ahora Josué era el grande. Ya no Dios era el grande, Josué era el grande, su príncipe era el grande. Ah, sí, mirá, nosotros vencimos Jericó, nosotros, y no saben, abrimos el mar rojo. Tantas cosas que vienen para levantar tu ego. ¿Para qué? Porque Satanás sabe que cuando vos te entronás, Dios ya no está en el trono de tu vida. Satanás sabe que cuando vos te entronás, comenzás a tomar decisiones sin consultarle a Dios. Sin consultarle si es el tiempo de encarar ese negocio o no, sin consultarle si es el tiempo de hacer alianza con esa persona o no, sin consultarle los tiempos. Entonces, como no sos entendido en tiempo, después te vas a encontrar que llegó el cumplimiento de la palabra y tu misma palabra te habrán atado. ¿Saben qué? Había una ciudad llamada Gabaón, que por derecho era de los israelitas. Dígame conmigo, Gabaón por derecho era de los israelitas, pero perdieron ese derecho. Si usted sigue leyendo la historia, ¿saben qué? Israel no pudo entrar a Gabaón. Sí, entró y puso un gobernante, los gabaonitas fueron sus siervos y parece muy bueno, pero no era el diseño de Dios. Y Josué tuvo que decir, bueno, como no lo podemos destruir porque en realidad nos las remandamos, le cumplimos, ahora tenemos que cumplirle la palabra, vamos a ponerlo como sirvientes. Que sean los que traigan la leña, que sean los que hagan el trabajo pesado. Pero no era el diseño de Dios, aunque parece un diseño bueno. Pero el enemigo me está sirviendo. Y el enemigo ahora, mirá, aquellos que eran guerreros ahora son mis sirvientes. Pero no, el diseño de Dios era exterminarlo. Y cuántas cosas que en la vida de uno todavía no la echamos porque todavía esto me sirve. Pero le decimos, ¿sabes qué? Tenés que echar de tu vida eso para que te vaya bien. Tenés que cambiar el carácter para que tu familia sea transformada. Cambiar ese carácter fuerte o ese carácter podrido que tenés. No, que este carácter me sirve, sí, para que no me pase. Cosas que la tomás como sirviente, cosas que decís, esto me sirven.
Pero Dios te dice, yo no lo puse para que ellos fueran sirvientes. Yo te dije que lo extermines. Entonces, cuando hay desconexión, siempre habrá consecuencias que pagar. Cuando hay desconexión, siempre habrá cosas que vienen disfrazadas, que se introducirán en la vida, se introducirán en nuestra familia y traerán dolores de cabeza. Entonces, en esta mañana, dice, la palabra de Dios dice que los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. ¿Qué necesidad había que Israel tomara de las provisiones que ellos tenían si estaban rebendecidos? ¿Qué necesidad tenía Israel de tomar lo que le pertenecía al anatema, al incircunciso, aquello que estaba contaminado, si en realidad Dios le había dado toda la provisión? Y dice que tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Cuando tomás provisión, cuando tomás en tus manos cosas que no vienen de Jehová, tarde o temprano sufrirás consecuencias. Por eso en esta mañana Dios te está diciendo, yo he decretado, como decía en Éxodo, que no hagas alianza con nadie. Si la tenés en esta mañana, todavía sentís y te estás dando cuenta que hay alianzas en tu vida con cosas que tendrías que haber quebrantado, es una buena mañana para que lo puedas hacer. Jesús dijo, esta es el pan que representa mi cuerpo, que será entregado por ustedes, y este vino nuevo será la sangre que se derrama. Entonces, lo que tenemos que entender es que usted y yo estamos dentro de un nuevo pacto. Estamos dentro de una nueva alianza, de un nuevo compromiso, donde Dios nos perdona por medio de su sangre todos aquellos errores y quebranta a través de esa sangre todos aquellos pactos ancestrales con brujería, con hechicería, con tantas cosas que por ahí podamos haber hecho o hayamos dicho. Entonces, en esta mañana, te quiero de parte de Dios comenzar a ministrar y a decirte que Dios te ha traído esta palabra. ¿Por qué? Porque Él está a punto de cumplir. Y si ya está cumpliendo la palabra que Él ha prometido sobre tu vida, bienvenido sea. Dios te dice, yo voy a seguir avanzando, pero no hagas alianza. No hagas alianza con la depresión, no hagas alianza con el desánimo, no hagas alianza con lo que tus ojos naturales están viendo, porque tal vez si vamos a lo que naturalmente puedan ver nuestros ojos, vemos que por ahí el país está en crisis, la situación está complicada, pero Dios dice es el tiempo donde esos gigantes van a comenzar a caer. Y yo no sé qué situación se ve tan gigante en tu vida que ha detenido y ha estancado tu caminar y tu conquistar y tu seguir avanzando en lo que Dios ha hablado. Pero en esta noche Dios dice, en esta tarde, mañana, no sé ni qué hora es. Algunos me hacen, yo tengo hambre. Mediodía. Dios quiere quebrantar esos pactos. Así que te invito a que te pongas de pie. Tiempos de milagros. Tiempos de restauración. Tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.